Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de este curso Programación de Microcontroladores ABR con lenguaje C. El día de hoy vamos a estar estudiando un poco lo que es la LCD, un componente fundamental de los sistemas embebidos. Así que vamos a comenzar rápidamente. Básicamente, para explicar qué es una LCD, es un instrumento electrónico, pues una pantalla que nos permite básicamente visualizar información de mejor manera y mucho más flexible que únicamente con display de 7 segmentos o con indicadores LED. Una LCD internamente realmente lo que contiene son como segmentos. Vamos otra vez como a la imagen de inicio. Si observamos aquí en la presentación, digamos que cada segmento, ¿cierto? Es como una pequeña matriz llena de bombillitos. Esa matriz llena de bombillitos lo que hace posible es que nosotros, digamos, podamos en algún momento dibujar más que solamente números. Ahí podemos dibujar letras, caracteres, símbolos, en definitiva lo que necesitemos y que esté contenido en la memoria de la misma LCD. Ese dispositivo por sí mismo ya contiene un microcontrolador, normalmente es de marca Hitachi, y pues se encarga de manipular, digamos, todos estos segmentos, como vemos acá, que es una pequeña matriz de bombillitos. Esa matriz pues tiene varias dimensiones, normalmente es de 5 columnas por 8 filas, o de 5 columnas por 7 filas, o de 5 columnas por 10 filas. Eso depende de la marca que se esté comprando y de la calidad de la LCD que tengamos para visualizar. En definitivas, este manejo de visualización me permite mostrar todo el abecedario en mayúsculas y en minúsculas, me permite mostrar caracteres como el asterisco, el numeral, los guiones, el más, bueno, cantidad de símbolos pues que están contenidos o se rigen de un código que es conocido como el código ASCII. Entonces todo obedece al código ASCII básicamente. ¿Qué es lo que sucede con las LCDs? Bueno, las LCDs normalmente internamente tienen esos segmentos que son pequeñas matrices, pero ellas vienen orientadas por un número de filas y un número de columnas. Las LCD, cuando uno las compra, donde uno va pues, al vendedor y le dice que le venda una LCD o una pantalla de cristal líquido, que eso significa una pantalla de cristal líquido LCD, entonces uno le dicen de qué dimensiones. Por ejemplo, esta es de 20 por 4. ¿Qué significan las dos dimensiones? 20 son el número de caracteres que caben en cada fila y 4 son el número de filas. Entonces mire que acá tenemos 20 caracteres y 4 filas. Sin embargo, no debemos confundir el número de filas que tiene nuestra LCD con el número de líneas en el modo de configuración, son diferentes. No es lo mismo filas, el número de filas al número de líneas, para que por favor estemos muy claros con eso, porque sucede lo siguiente, a veces suelen confundir que las filas y las líneas son lo mismo, ¿no? Filas diferente de líneas, entonces el número de filas es indiferente al número de líneas. Este tipo de LCDs que nosotros compramos vienen, no importa cuál escoge, viene en modo de 2 líneas o en modo de una línea. Y uno dice, profesor, pero es que aquí hay 4 filas. Yo le dije, sí, pero recuerde que filas y líneas son dos cosas diferentes. Acá lo que tenemos sí son 4 filas, pero 2 líneas en total. ¿Cómo es posible que 2 líneas sean 4 filas? Es así de sencillo. Una línea es tan grande que obtiene 80 caracteres en total. Y lo que hacen es partir 20 aquí y 20 aquí. Entonces ahí obtienen fila 1 y fila 3. O sea que los 80 espacios, los 40 espacios, los 40 espacios que tenemos ahí se partieron en 2 filas. Entonces mire, una línea son 2 filas. Entonces por eso mire que está en modo 2 líneas y tienen en total pues 4 filas. A su vez este también los tiene, este también tiene modo 2 líneas, ¿cierto? Para la fila 1 y para la fila 2. Solamente que pues ahí ocurre un fenómeno más interesante que es unos espacios de memoria ocultos para el usuario, que ya explicaremos pues un momentico eso. Entonces, este por ejemplo es una matriz de 20 por 4, este por ejemplo es una matriz de 16 por 2, o sea 16 caracteres o 16 columnas, 2 filas, y este es de pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres por una sola fila. Entonces ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Las LCDs, no importa cuál de todas sean, sea una 8 por 1, 16 por 2, 20 por 4, pues ellas tienen algo que se llaman como 3 bloques básicamente a trabajar. Tiene un bloque que es el bloque de energía. Nosotros aquí tenemos que hablar de la energía, pues, o sea, cómo energizamos la LCD. Son los primeros bits, estos primeros 3 refieren a ese bloque. Tiene otros bloques que son los bloques de control, ¿cierto? Y tiene unos bloques que son los bloques de datos. Entonces, se dividen entre grandes bloques. GNE no hay mucho que decir, es el estado lógico bajo de la Tierra. BCC, el estado lógico alto, 5 voltios normalmente. Y este que dice BE, pues BE es como lo mismo que B sub 0 y pues se conoce como el contraste. ¿Y para qué me sirve el contraste? Pues es como para variar la luminosidad de la LCD. Normalmente el contraste se conecta con un potenciómetro entre 5 voltios y 0 voltios, o sea, GND, y ahí conectamos el BE. Variando la tensión, este BE va a variar entre 5 y 0 voltios. Variando esa tensión, pues variamos la luminosidad de la LCD para poderla ajustar como más nos convenga. Ahora,
Los bits de control son muy importantes. Hay uno que pues, normalmente casi no se utiliza, que es RW. RW normalmente es para leer o para escribir. Nosotros no podemos escribir o leer de la LCD. Normalmente el tema leer en el LCD no es tan utilizado, es más utilizado al escribir, que un microcontrolador le escribe información a la LCD. De hecho, nosotros lo vamos a estar trabajando así a lo largo del curso, es mandando información de microcontrolador hacia la LCD. Los pines RS y Enable son muy importantes. RS es un pin de control, este me permite mandar datos a la LCD o comandos. ¿Y cómo así que datos o comandos? Sí, pues un dato podría decir que me salude, que me diga hola, eso es un dato de información. Que la temperatura está en 30, entonces que me muestre temp igual 30. Por ejemplo, decir aquí que me muestre como temperatura igual a 30, eso es un dato. Pero si yo le digo, por ejemplo, que me limpie la pantalla, o sea, para que lo que tiene en pantalla me lo quite, eso ya deja de ser un dato por volverse un comando, porque le estoy dando una instrucción de operación. Es decir, le estoy diciendo, bueno, limpie la pantalla, eso es un comando, eso es una forma de darle una instrucción. Entonces, cuando nosotros hablamos de datos es porque queremos mostrar información en la pantalla. Cuando hablamos de comandos es porque realmente lo que deseamos hacer es darle instrucciones a la misma LCD. Así que, ¿qué es el enable? Básicamente, es la habilitación. Entonces, para poder explicar la habilitación, tengo que explicar primero los bits de datos. Los datos que le ingresamos a la LCD son instrucciones que llevan precisamente eso, o comandos o datos. Pero la manera en la que le ingresa, pues es venir acá y colocar un número binario de 8 bits. Entonces en paquetes de 8 bits yo pongo 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Pero esta información que la ponga acá no necesariamente significa que la LCD ya la entendió. Yo tengo que venir acá donde está el enable y generar un pulso. Cuando yo genero ese pulso en el enable, esta información entra a la LCD. Precisamente la LCD internamente tiene un microcontrolador, como ya mencioné. Él recibe esa información en paralelo, porque estamos metiendo datos en paralelo. Y recibe esos 8 bits de información que significarán algo. Significarán una letra, significarán un comando, significarán una instrucción, una localidad en memoria, pero yo tengo que mandar eso en formatos de 8 bits. Entonces esa es la manera en la que podemos ingresar, colocando lo que necesito y colocando aquí precisamente pues ese pulso, y ahí la información entra a la LCD. Los pines 16 y 17, que son el LED más y el LED menos, es para poder visualizar mejor la pantalla. Ellos tienen como unos LEDs por debajo que le dan como una mejor luminosidad también. Entonces eso es muy útil. Normalmente pues esto hay que conectarle una resistencia a GND de 330 ohmios y pues el LED más se manda a 5 voltios. Y de esa manera pues es como tener un circuito de 5 voltios por acá o su resistencia y el LED. Y pues tener ahí su protección porque acá tiene 5 voltios. Así que de esa manera evitamos que se queme pues, los LED de la LCD. La LCD internamente el microcontrolador tiene 3 bloques de memoria. Esto es importante entenderlo si yo quiero realmente construir una librería para la LCD, porque tengo que entender cómo funciona internamente la LCD. Para eso nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Hay varias cosas que dominan una LCD, que son las direcciones. Algunas direcciones yo las puedo acceder a ellas y modificarlas. Eso normalmente sería como en la RAM. Y algunas no las puedo sino leer, que son las de la ROM, básicamente. Esta primera dirección que se llama DDRAM, porque tiene 3, DDRAM, CGRAM y CGROM. La primera, que es DDRAM, me habla precisamente esos segmentos de memoria de la LCD, esos segmentos visibles de la LCD, tienen una localidad en memoria. Y esa localidad en memoria me la rige esta DDRAM, básicamente. Entonces mire que la LCD se divide en dos partes. Una parte que es visible, o sea que el usuario la puede ver, y una parte no visible. Entonces uno dice, ¿para qué me sirve una parte no visible de la LCD? Bueno, básicamente es como antes tenía una utilidad que era esos public que sacaban información, es que ponían aquí información como hola, y entonces empiezan a mover los datos hacia acá, y de un momento a otro empiezan a aparecer por aquí, empiezan a aparecer, y empieza como un efecto de public. Y pues ese efecto de public lo hacían precisamente cargando la información en la parte no visible. Entonces a la medida que lo iban moviendo hacia la izquierda, pues empezaban a aparecer los caracteres mágicamente y tenía ese efecto pues que era muy interesante. Hoy en día eso casi no se utiliza. Este bloque pues mire que tiene, en este caso estamos hablando de una LCD que tiene dos filas y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno no, pues del 0 al F, o sea de 0 al 15 son de 16 por 2. Pero mire que esas son las partes donde yo puedo visualizar información en la LCD. Esas posiciones de memoria, por ejemplo si yo quiero escribir un hola aquí, yo tengo que venir a decirle a la LCD, bueno, en la posición 5 va a poner una H. En la posición 6 va a escribir una O. En la posición 7 pues va a escribir una L. Y en la posición 8 pues va a escribir pues una A. Y ahí por ejemplo ya le hemos dicho dónde quiero que ponga cada letra.
Entonces, eso tiene unas localidades de memoria que pertenecen al bloque de RAM. Para eso nos sirve. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Ahora bien, la CG-ROM, que es otra localidad de memoria, es la ROM, como cualquier ROM, solamente me permite leer. En la ROM, ¿qué podemos obtener? Pues tenemos todo el set de caracteres que puedo utilizar en la misma LCD. Usted me dice, ¿será que este carácter yo puedo utilizarlo en el LCD? Pues vaya a la CG-ROM y vaya a revise si está. Si está dentro de la CG-ROM, lo puedo utilizar. Si no está dentro de la CG-ROM, pues mejor ni pierda el tiempo porque no lo va a visualizar. Entonces, aquí digamos que están como un listado de todos los caracteres que podemos utilizar. Además, pues de ciertos comandos y ciertas alternativas bien interesantes. Digamos que la CG-ROM coincide con el código ASCII. Este código ASCII que tenemos aquí, digamos que este código ASCII que tenemos aquí es el ASCII estándar. Entonces va desde la posición 0 hasta la 127, o sea, son 128 caracteres en total. Y por ejemplo, si yo a la LCD le digo que me saque el carácter 64, me va a sacar una arroba. Entiéndase lo siguiente, la LCD me va a imprimir son caracteres, no números, no operaciones, sino caracteres. Si yo a una LCD le digo, bueno, saque por la pantalla el 64, en esos 8 bits que yo le decía a usted ahorita, usted le manda un 64 y es de datos, simplemente le está diciendo que vaya y busque este carácter que es el arroba. Y coincide, la CG-ROM coincide amablemente con la tabla del código ASCII, coinciden exactamente. Pues no en todos sus caracteres, pero en la mayoría que son los que uno más utiliza. Ahora bien, ¿qué es la CG-ROM? Porque ya explicamos DDRAM, CG-ROM y qué es la CG-ROM. Bueno, la CG-ROM es la posibilidad que me da el fabricante de las LCD para yo poder crear mis propios caracteres. O sea, hacer como un custom, como mis caracteres personalizados. Y pues se hacen modificando las matrices de los segmentos como lo están viendo aquí en pantalla. Entonces simplemente es venir y decir cuáles quiero que encienda, colocándolos en 1 y los que quiero que apague los coloco en 0. Construye toda la matriz y podemos generar nuestros propios caracteres. Digamos, un ejercicio interesante y si en algún momento pues, se necesita o creamos una aplicación, aprenderemos cómo utilizarlo. Ahora bien, los comandos de la LCD pues, van por RS. Recuerde que él tiene 3 bloques, energía, control y datos. En la parte de control ya se mencionó que RS tiene 2 propósitos. Para ingresar información de la LCD, como si fuera pues una palabrita, un mensaje o un comando, pues si yo quiero generar básicamente comandos. Alguien dice, bueno, y aparte de borrar, ¿qué comandos tenemos? Y realmente tenemos una lista larga. De hecho, cuando uno enciende la LCD, hay que configurarla, porque ya viene desconfigurada. Entonces, ¿cómo se configura? Ah, pues con RS puesto en comando. Entonces, básicamente es eso. Es decirle, bueno, queremos un comando y entonces hay que empezar a trabajar con la LCD en modo comandos. ¿Y cuáles son esos comandos? Hay que sincronizarla, hay que decirle si la quiero en modo de una línea, modo de 2 líneas, hay que configurarle si se le puede modificar la matriz de LED, si es de 5x7 o es de 5x10 o de otro tamaño, si quiero que incremente, que cada que escriba vaya incrementando a la derecha o que cada que escriba vaya incrementando hacia la izquierda, o sea, cositas como esas. Entonces todos son comandos. Ahora bien, ¿quién nos dice cuáles son los comandos que tenemos que trabajar? Bueno, eso nos lo da la hoja técnica del fabricante, pero no de la LCD en sí, sino del microcontrolador de la LCD, o sea, el microcontrolador de marca Hitachi que he mencionado. Y pues este apartado es un poco denso de explicar y no creo que en este video me dé el tiempo para explicarlo, por lo que realmente de esto tenemos que hacer varios videos para poder entender mejor el concepto. Pero básicamente es así. Va con un 1 en orden jerárquico. Cuando yo tengo de 0 en 1 y los demás apagados, yo lo que quiero es borrar la LCD comando. Cuando yo tengo de 1 en 1 y los demás apagados, yo lo que quiero poner es el cursor en el inicio. Cuando yo tengo de 2 en 1 y los demás, y estoy hablando de los demás de los más significativos apagados, lo que quiero hacer es entrar en modo de entrada de datos, o sea, en modo de configuración. Cuando yo tengo de 3 en 1 y básicamente los demás más significativos apagados, pues yo estoy entrando en un modo que es el modo de activar o desactivar la LCD, o sea, si la quiero desactivar yo lo podría hacer así. Si yo pongo de 4 en 1 y los más significativos antes bueno, o después de él, si lo quiere ver así, de 4 a 7 apagados, pues lo que queremos hacer es desplazar el cursor. Con el de 5 lo que queremos hacer es entrar en modo funcionamiento. Con el de 6 estamos entrando a la CG-ROM, que es donde voy a generar mis caracteres. O sea que esta es una instrucción que necesitamos para generar nuestros propios caracteres. Con D7 lo que queremos hacer es acceder a la DDRAM, o sea, para ubicarnos en una posición de memoria. Y básicamente para poder leer la información, mire, RW en 1, pues vamos a leer pues si está ocupado o no la LCD, aunque esto pues realmente nosotros no la vamos a utilizar.
Y básicamente nosotros podemos, una vez ingresamos a la CGRAN, decirle, porque esto tiene unas direcciones de memoria, decirle, bueno, es como que yo puedo crear varios bloques donde puedo crear varios caracteres. Entonces yo le digo el carácter número 1, el carácter número 2, el carácter número 3. Y pues básicamente acá yo puedo venir a escribir qué información quiero en cada uno de esos caracteres. Y a su vez, cuando lo quiera visualizar, lo tengo es que leer. Entonces de eso se trata. De eso se trata básicamente pues la generación de caracteres. Ahora bien, si nosotros hablamos un poquito de esto, pues resulta que acá hay unas letras que hay que dominar, por ejemplo, ID, S, DUIB, DCRL, DLNF. Entonces, ¿qué significa todo eso? Entonces, por acá, pues como una lista lo que significa. ID significa incremento, decremento. S significa que queremos desplazar toda la información del LCD. O sea, cuando ya tengo un mensaje en el LCD y quiero que todo se vaya desplazando en la medida que voy escribiendo. Si quiero el display encendido o apagado. Si quiero cursor o no quiero cursor. Si quiero que el cursor parpadee o no parpadee. Si quiero que incremente o decremente, pues vaya a la derecha o a la izquierda. Si vamos a trabajar en forma de 8 bits o 4 bits, este comando es muy importante porque una de las cosas que sucede en los microcontroladores es que imaginen que necesito un bus de 8 datos y necesito al menos 2 de control. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? En total son 10 pines de la LCD, imagínense, más de un puerto. Eso es demasiado para una aplicación de LCD. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alguien muy amablemente dijo, bueno, pues no utilicemos los 8, utilicemos 4. Entonces dijo, vamos a conectarlo en un bus de 4 más los 2 de control y los vamos a conectar a la LCD y me va a caber en un puerto y de hecho del puerto me sobrarían 2 bits. Y usted dice, ¿por qué lo hacen así? Pues si usted tiene que mandar un paquete, digamos 1101, 1010, pues usted lo puede partir en dos. Decir, bueno, ese paquete lo va a llamar el paquete alto, el nivel alto y el nivel bajo. Del nivel alto, pues usted primero manda los primeros 4 y una vez los manda, le manda los siguientes 4. O sea que este paquete que normalmente yo lo enviaría en un solo enable, una sola activación, pues aquí me tocaría hacer 2. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Me tocaría utilizar los pines de 4, de 5, de 6 y de 7, los últimos 4, colocar el paquete en alto, 1101, meter el pulso por el enable y entonces ingresa esta información. Entonces digamos que la LCD ya va armando, ella solita arma el paquete y se queda esperando a que yo le mande el otro. Entonces yo borraría este que está acá, pondría el segundo, 10, 10, metería un segundo enable, o sea, ingresaría un segundo enable y pues llegaría la información. Entonces así completaríamos los 8 bits de información, que es la manera en la que podemos enviar datos a la LCD. ¿Cuál es el asunto ahí? Pues que es más lento, pero me ahorro 4 pines, y 4 pines en un microcontrolador es bastante. Que sea lento no es el problema, porque el microcontrolador ejecuta instrucciones muy rápido, o sea que para los humanos eso no afecta en nada. Mientras que para nosotros como operarios y diseñadores de soluciones, 4 pines que nos hagan falta, pues sí va a ser un problema. Así que normalmente por excelencia se trabaja en modo de 4 bits, no en modo de 8. El N me dice si vamos a trabajar las 2 líneas de información o únicamente una línea de información. El F es la matriz de caracteres, que es 5×10 o 5×7. Y el DC es el desplazamiento de toda la información de la LCD o únicamente el cursor. Estos parámetros de configuración me los da pues la hoja técnica del fabricante. Repito, nosotros podemos trabajar la LCD en modo 8 bits, modo 4 bits, en modo una línea o en modo 2 líneas. Y el fabricante nos regala pues digamos un set de instrucciones de cómo irla configurando. Este sería un set de instrucciones para modo de 8 bits, que pues no nos interesa. El que nos interesa es el de 4. Y pues sería entonces seguir estos primeros instrucciones, son de sincronización, y esta de acá ya es cómo se configura la LCD. Entonces la LCD se configura pues con el visualizador apagado, con la LCD limpia y pues el modo para introducir caracteres. Pero pues mire que ya empieza apagado, entonces no sirve. Entonces, ¿qué toca hacer? Fuera de esto, toca decirle que pues digamos encender la LCD. Y bueno, pues eso nos daría pie entonces a que creemos nuestra propia librería. Así que ya en un próximo video lo que vamos a hacer es un poco de pruebas manuales antes de pasar a programar la librería. Y posteriormente pues empezaremos a crear la librería desde cero. No sé cuántos videos me tome hacer esta tutoría, pero pues me parece un ejercicio interesante. Fue un debate que hicimos en el grupo de Telegram, donde ganó precisamente explicar todos los conceptos desde cero. Porque yo pues en lo personal, esto ya lo he explicado en otros cursos como XC8 y algo en MicroC desde cero. Pero bueno, me pidieron el favor de que lo agregara, porque pues hay gente que no se ha visto esos cursos y pues se está viendo el de ABR y querían aprender esta parte. Así que bueno, pues espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión.